y justamente para el tema del INADI, hoy lo veía en el canal IP a Federico Pita hablando sobre discriminación y lo importante que es para una sociedad tener una entidad que regule, que exija, que mantenga algunos límites y que establezca reglas de juego. Federico Pita, muy pero muy buenas noches. Aquí estamos con Miguel El Tano Facenta, con Federico García del Corro, Charly Escalante y Camilo García, que te saludamos. ¿Cómo va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Federico, te escuchaba hoy en el canal IP con un razonamiento muy interesante al respecto de que vos decías en una secretaría o en un organismo que lucha contra la discriminación no hay al frente gente que sea discriminada. Es decir, es como las oficinas de la Dirección de Pueblos Originarios, que no está dirigida por alguien de los pueblos originarios. Bueno, primero, ¿qué te parece esta arremetida contra un objetivo simbólico cultural de ganar derechos como el INADI, ¿no? No, bueno, Camilo, es lo que vienen a hacer, ¿no? Es lo que yo planteaba, lo que planteo, esto de mostrarse fuerte con lo aparentemente débil, ¿no? Hoy el vocero lo planteaba, el vocero presidencial, que el único antecedente de algo que se parezca a un trabajo es ser un tuitero, digamos, hablando de la idoneidad de los funcionarios del INADI, los trabajadores del INADI, la canciller de la República. Yo lamento asociar estas personas a estos roles institucionales, pero bueno, así es el juego, ¿no? Planteando que cerrar el INADI implica una suerte de avance de la libertad de expresión. El INADI es un organismo del Estado que vela por el cumplimiento de una ley contra actos discriminatorios. O sea, confundir el racismo con la libertad de expresión es como, y una cosa es decir viva la libertad carajo y otra cosa es decir negro de mierda, judío rastrero y que eso se confunda con libertad de expresión. Digo, la verdad que es preocupante, lo que no es sorprendente y que me parece que lo que abre es una discusión a cómo llegamos a esto, ¿no? Y cómo llegamos a esto, vos decías ahí algo así como no es el último bastión de la resistencia el INADI, y creo que también eso es parte del problema, ¿no? O sea, la falta de centralidad que tiene para la agenda política del campo nacional y popular la lucha contra el racismo, teniendo en cuenta que la derecha lo tiene como bandera, ¿no? Hoy el vocero presidencial decía, nosotros hicimos un montón de promesas en campaña, por eso hoy vamos a empezar con algo, con lo primero, cerremos el INADI. Evidentemente ocupa un espacio en el podio de la derecha el racismo que el campo nacional y popular, o fundamentalmente la conducción del campo nacional y popular, subestima. Yo hoy veía los medios afines, hace un ratito me mandaban un videíto por Instagram donde se cagaban de la risa, se cerraron y empezaron a discriminarse al aire, a decir, vos rubio de mierda, yo soy una gorda trola, y le parecía la humorada, ¿no? Y la verdad que es muy preocupante, o sea, porque de alguna manera se llega a esta situación, y creo que ahí hay un error de lectura táctica y estratégica muy, muy importante en la conducción del campo nacional y popular en relación a cuál es el rol que tiene que ocupar la lucha contra el racismo, el antirracismo en el proceso de hacer patria y en este caso de construir sociedades democráticas. Y también desmantelando, la palabra desmantelar en el INADI desde el punto de vista simbólico, cultural, dice mucho, porque justamente están estigmatizando y prendiendo fuego y embarrando. A Grabois, por ejemplo, le tiraron un camión de brea en la cabeza, y el día que se aclare toda esta cuestión le van a dar un paquete de hisopos para limpiarse y va a salir la fe de ratas abajo del horóscopo en la última contratapa de la última edición de un diario. O sea que el daño está hecho, porque justamente Grabois, y ahora peyorativamente le dicen Grabois para gastarlo, Grabois, lo insultan cambiándole el apellido como que es un cheto francés.
y justamente es uno de los que está alzando la voz en estos tiempos de resistencia, y es el disciplinamiento. Es para que vean lo que le pasa, cómo le hacemos una crucifixión pública, mediática, un linchamiento público a aquel que ose desafiar las nuevas reglas que intenta imponer este régimen. Mirá, yo me atrevo a decir lo siguiente en relación a esto que vos planteas, Camilo. Es real, bueno, Malcolm X, un activista antirracista en los Estados Unidos muy conocido, por ahí no para mucha gente que no se escucha, pero alguien que tuvo su trayectoria, planteaba algo así como, si no estás advertido contra los medios de comunicación, te van a estar meando y vos vas a creer que llueve, ¿no? Entonces, digo, la Argentina, el sistema de medios tiene una concentración atroz, feroz, por lo tanto, el nivel de propaganda de los poderes concentrados es un delirio atómico, por lo tanto, ya salimos a la cancha con 5 goles, perdiendo con 5 goles. Por eso también yo alertaba sobre los pocos espacios que hay que nos permiten pensar una Argentina más justa, más soberana, más democrática, más nacional y popular, llamémosla como tengamos ganas. Hoy es una muestra, para muestra basta un botón, en relación a cómo ciertos sectores de los que consideramos los propios también se cagaban de la risa o pretendían hacer una suerte de humor corrosivo y ácido con la idea de cerrar el INADI. La verdad que no estamos en tiempos para reírnos, pero esto viene de hace rato. O sea, y en líneas generales, este espacio existe porque, por ejemplo, como el racismo no forma parte del análisis cotidiano, o sea, ¿qué quiero decir el racismo? Para decirlo bien concreto, el 57% de la gente que es pobre son negros de cabeza que se van a cagar de hambre. Acá hay una fantasía atómica de que no existen los privilegios raciales. Y la realidad es que es cuestión de caminar con los ojos abiertos por la calle y tener claro quiénes son los que toman 4 colectivos y su correlación con su color de piel. Es inmediata esa correlación. Entonces, es evidente que más pobreza, menos pobreza, los que siempre dejan de comer, los que siempre somos víctimas del gatillo fácil, los que siempre vamos en cana, los que siempre engrosamos la fila de femicidios, los que siempre engrosamos las estadísticas de desempleo, somos los negros de mierda cabeza, y no autopercibidos. Porque la policía cuando te pide documentos no es porque te autopercibís negro, es porque te ve negro, en el sentido más amplio de la palabra. Entonces, las voces de los chetos, porque los chetos se dividen como en 2 grandes grupos, los chetos malos y los chetos buenos. Pero que aunque el cheto vista de seda, cheto queda. Entonces, los chetos blancos del campo nacional y popular, que hoy se cagaban de risa con que el INADI se cerraba, o tratando de hacer humor y sarcasmo con el cierre del INADI, son parte del problema. Y esto lo tenemos que empezar a decir, que se conecta con esto de a nadie le entra en la cabeza que el Ministerio de la Mujer lo conduzca un hombre, pero el INADI no lo puede conducir un negro y el asunto indígena no lo puede conducir un indígena. Es un escándalo. Pero eso, en 40 años de democracia, lo sostuvieron todos los espacios, incluido el campo nacional y popular. Que el único gesto de popular y más radical que tuvo fue una cosa que distingue el campo nacional y popular. ¿Cuándo sos un negro o una negra? En el sentido más amplio de la palabra, no un afrodescendiente de un pueblo originario. No solamente cuando no cubrís la escala de lo negro desde el punto de vista del color de piel. Un negro es cuando no sos hijo de nadie. Los hijos de son los chetos, de un lado y del otro. Ahora, Evita, ¿qué le hacía una negra? Porque era bastarda. Y ese fue uno de los gestos más radicales y más populares que tuvo el peronismo. Ahora nosotros hoy, 70 años después del peronismo, no podemos distinguir, porque los hijos de Bullrich, los hijos de Macri, los hijos de no sé qué, se parecen mucho a un montón de hijos y nietos de este lado. Eso es lo que hay que romper en la Argentina. Y el racismo es uno de los puntos claves. Obviamente el INADI no se ocupa de esto, el INADI se ocupa de auditar como organismo descentralizado el racismo, las prácticas racistas del propio Estado. Pero qué lejos que está, porque ningún gobierno amplía. Yo hoy dije muy claro cuál es el problema del INADI, que no es un ministerio, que no tiene 5 veces su presupuesto. Es una profecía autocumplida poner a 400 trabajadores en un país de 47 millones de personas, de las cuales más del 70% son racializados, más del 60% no le alcanza para comer, que le vulneran sistemáticamente su derecho todos los días y llaman al 168. No da abasto el INADI. Por eso no funciona. Porque no da abasto, porque le falta gente, porque le falta capital, porque no es el principal bastión de la resistencia. Pero eso no lo leemos los propios. Los demás sí lo tienen claro. Si es el objetivo. No, Entonces, Federico, no quise bajarle el precio al INADI, quise decir, yo ya lo sé. No te lo digo vos, Camilo. Con mis compañeros estaba la cuestión de que si era la información más central o no, y yo empecé por ahí, porque, viste,
este gobierno todos los días deja un cabo suelto o deja una bomba de humo o una granada distractiva para entretenernos, genera un problema en algún lugar que también le quita el foco a lo importante, lo sabemos, a lo más importante, que es el desmantelamiento no del INADI solamente, sino el desguace del Estado que se está llevando adelante. Federico, déjame que le abro juego a mis compañeros que te quieren saludar. Dale. Estamos hablando con Federico Pita, que es politólogo, fundador de la diáspora africana en la Argentina, DIAFAR, especialista en afrodescendencia, raza y racismo. Igual raza hay una sola, ¿no? Raza humana, no hay... eso también está bueno, ¿no? Aclararlo, Federico, ¿lo decís vos eso? Sí, hablar de racismo no es hablar de biología, ¿no? Es hablar de poder, claro, de política, o sea, no tiene que ver con la biología de la persona, indudablemente, sí. Aquí mis compañeros la idea de raza en el campo de la ciencia social, en el campo de la política, en el campo del poder, es la que efectivamente clasifica. Raza somos todos, la raza humana. Ahora, lo que pasa es que algunos no somos tratados como humanos, somos tratados como infrahumanos, ¿no? Estas políticas despiadadas, ¿no? De aumentar sueldos para no pasar la línea de pobreza, por lo tanto que te cagues de hambre, estas políticas para los viejos que no son chetos y no pueden pagarse OSDE 5.000 o no sé cómo se llama OSDE y tienen que tener PAMI, un estado desfinanciado, entonces de repente le sacan los medicamentos cardiológicos, ¿qué termina? Se muere un paro cardíaco. Ahora, ¿qué resulta? En el acta de difusión figura muerte natural o paro cardiorrespiratorio. En realidad le cortaron los medicamentos, es una política genocida. Y ahí vuelvo al principio. El racismo, digo, estos temas, sí, el amague del cierre del INADI es un distractivo. Primero porque no lo pueden cerrar porque está hecho por ley. Entonces, en verdad, sí, usan el término desmantelamiento porque eso sí lo pueden hacer. Lo desfinancian, lo mandan a 55 oficinas distintas y te lo desmantelan. Eso sí lo pueden cumplir. Y eso, en apariencia, sería un distractivo. Ahora, tema más urgente y más central que hablar del racismo en la Argentina no existe. ¿Por qué? Porque, insisto, hablar de economía es un apéndice del racismo en la economía, no al revés. El racismo es un apéndice de la economía. La economía es un apéndice del racismo. ¿Por qué? Porque, insisto, en todas las variables, la derecha, la ultraderecha, el neoliberalismo, o como lo queramos llamar, cuando las desordenan y las hacen estallar por los aires, los que más sufren son los negros. Indefectiblemente. No es que la caja pan de Alfonsín se la daban a los rubios porque esa época comían los negros y ahora es viceversa. No, sistemáticamente son los negros los que se quedan sin comer. Y una porción significativa que han tenido un rol estratégico y protagónico a lo largo de la historia. Por ejemplo, cuando fundaron el Movimiento Nacional y Popular, en este caso cuando se llamó peronismo en la década del 40, el problema es que están desplazados en las conducciones de hace 70 años y han generado una insensibilidad absoluta a la política en todo su espectro. Entonces, hoy llegamos que hay una porción absolutamente no solo desencantada con el campo nacional y popular, sino que dejan de empezar a creer en el sistema democrático. Ese es el gran problema que tenemos nosotros. Y hay que salir a seducir a esos sectores. Bueno, no lo vamos a seducir con las mismas proclamas, con la proclama del posibilismo, del gradualismo, del mal menor, de es lo que se puede hacer. La realidad es que hay que barajar y dar de vuelta. Ahora, si vamos a barajar y dar de nuevo y resulta que van a estar el nieto de Cafiero, el hijo de no sé quién, y vamos a seguir con esa cantinela, vamos muertos. Y lo que lo tienen claro son los negros. Entonces los negros, ¿sabés qué dicen? Ojalá que cumplan algo, Milei, en hacer mierda a lo político. Y ahí no se puede salir a acusar a los negros analfabetos, ¿no? Como dice alguien por ahí, no es que un analfabeto ve una biblioteca y ve que todos los libros son iguales. Los negros también tenemos cálculo racional a la hora de votar. Y es evidente que no dan más. No es que son boludos y le creen a Milei que va a dolarizar. Los negros no somos boludos. Lo que no se bancan más es el bastardeo. Y ahí vamos a tener que poner la barba en remojo. Y algo vamos a tener que hacer. Y lo digo con sinceridad. Con preocupación. ¿Por qué? Porque los que están en la primera línea de fuego, de los ejércitos de independencia hasta los índices de ocupación, hoy son mi parentela, no la parentela de todos. Y fundamentalmente en la conducción política del país tengo poco pariente. Y esto es una línea bien clara. Esa es la urgencia de hablar de racismo en la Argentina. Enhorabuena la excusa o el amague o la bravuconería o el bully o el patoterismo de este gobierno fantoche nos permite instalar 10 minutos esta discusión. Pero en líneas generales yo esto lo vi 100 veces. Se revuelve
el río y de vuelta la solución termina ordenando y terminamos diciendo, bueno, no queda otra, tenemos que acompañar a no sé quién para volver a darnos el palo. Y la realidad es que no resiste más. Y si ojalá no acrecente la situación, pero los que sistemáticamente le ponemos el cuerpo somos los mismos. Hay que llamar una verdadera conciencia popular, democrática, para decir, bueno, a los que no les toca poner el cuerpo porque no les pidieron documentos 75 veces en la vida, por decir algo bien sencillo, levanten la mano cuánto tienen parientes, mamás que limpian casa. Es muy simple. Hay uno que tiene mamá que limpia casa y hay otro que tienen una mamá que contrata a mi mamá que limpia la casa. Pero esa es la realidad de millones de argentinos. Hay una insensibilidad absoluta. Entonces, el tema del racismo, enhorabuena, se toca tangencialmente porque se ve nadie, pero debería ser un tema. Fede, te voy a meter Fede, te meto una chicana para hacer una pausa. Dale. Dale. Tampoco nos discrimines por no ser lo que la sociedad considera negros. Yo me considero popular y me considero del pueblo. No hace falta que bueno, en mi caso particular sí, tengo una madre que fue maestra desaparecida en la dictadura militar, pero hay mucha gente del otro lado que se siente del pueblo, que le duele cuando se habla mal de un ser humano, se lo discrimina, y nos ponemos siempre de ese lado, ¿viste? Entonces, tampoco nos discrimines por no tener tan dañada tal vez nuestra raigambre o no ser del último decil, del último escalón de la pirámide. Mira, tomo lo que decís, Camilo, como lo que es, como dijiste vos, una chicana, y me tomo la chanza que lo que estás haciendo, porque de ninguna manera es lo que estoy planteando yo. Insisto que quienes se sientan esto que vos estás planteando, si a alguno le está pasando eso, bueno, si te pica, rascate, lo que diría yo. O sea, entiendo yo que es los que hay gente que no me molestaba, pero me gustó decir eso porque yo tengo el ejercicio de la empatía permanente. ¿Cómo? Que yo tomo las causas de los sectores más vulnerables, la tomo como propia y me pongo a la par. Y está bien que así sea. Pero por eso digo, y está bien que así sea. Lo que yo digo es lo siguiente, lo que nosotros tenemos que, a la hora de, y sobre todo en función, empezar en términos tácticos y estratégicos para salir de esto, porque yo entiendo que es lo que nos reúne a un montón de hombres y mujeres en Argentina, como encontrar la solución y no tropezarnos 50.000 veces con la misma piedra. Están los que son del pueblo y los que se perciben del pueblo. Bueno, todos esos formamos una hermandad, pero hay una distinción, los que son y los que se perciben. Y ahí no puede haber ofensa y sensibilidad alguna. O sea, vos o un montón de gente, no quiero personalizar porque aparte, con todo el amor del mundo, Camilo, no conozco, o sea, no lo hago personal porque no estoy hablando de nadie en particular, pero cada uno tendrá la capacidad de hacer análisis de cuál es su realidad. ¿Vos sos de lo que te piden documentos 50 veces o no sos de lo que te piden? Y eso es una distinción real y objetiva. Ahora, vos tenés los que se cagan y que piden documentos y a los que les preocupa que a los demás le pidan documentos. Fantástico. Bueno, los que les preocupa que le pidan documentos, más a quienes le piden documentos, bueno, eso formamos un mismo campo. En líneas generales, y sin ser demasiado minuciosos o expertos en el análisis, los que más o menos llevan la batuta son los que se sienten cercanos al pueblo. Para decirlo en castellano antiguo, la lista de diputados o de cargos electivos son rubios de ojos celeste, como si las hiciesen en Noruega. Es la verdad. Y nadie se puede sentir ofendido. Es un dato objetivo de la realidad. Y yo ¿por qué diría esto no debería ser un problema? Si fuésemos todos rubios de ojos celeste, obviamente no podés importar gente distinta para que sean candidatos. Ahora, yo salgo a la calle y la mayoría, vos prendés cualquier canal de noticias a la mañana, que es ahora la moda de filmar negros en la cola del colectivo para preguntarles si les alcanza la plata para la SUBE, y se parecen todos a Milagro Sala, que sigue presa. Es una realidad objetiva. Ahora, cuando se cierran listas, ¿sabés que me contestan algunos compañeros, camaradas y hermanos nuestros? Ah, no, pero está Nati Yaracho, te contestan. En el Congreso son todos chetos. Y no nos da la mayoría. Y no podemos sostener un proceso de cambio profundo porque los que nos representan son gente o una porción significativa que juega la especulación, porque forma parte de una clase. Y eso es real. Esto lo tenemos que poder empezar a discutir, dejar la sensibilidad de lado, entender que estamos en el mismo lado de la historia
y comprender que porque se pide una autocrítica, ¿y cuál es la autocrítica que hay que hacer? No, se pudo hacer un poco mejor, bueno, y la realidad, bueno, ahora repartamos los dramas. Yo digo, Atahualpa lo dijo hace 2000 años, las vaquitas son ajenas, las penas son nuestras. Ese corte existe, y si no, nos preocupa que cierren el INADI, pero el racismo no es un tema tan importante, en el fondo, bueno, que cierre el INADI. Bueno, hay que meter primera y quinta fondo con este tema. Y a los propios, si realmente los angustia el dolor del pueblo, es ponerle el cuerpo. Y si hay una causa, y nuestra causa es la causa de los desposeídos, con los desposeídos adelante, será con los desposeídos adelante. Y la realidad es que no hay que pedir permiso. Y entonces, y si algo no le podrá reclamar los sectores privilegiados del campo nacional popular, es que los negros no sabemos acompañar. Históricamente hemos acompañado toda la lucha. Digo, me parece que llegó el momento de barajar y acompañar. Y decir, bueno, pero la distinción es racial, la regla del juego no la inventaron los negros. No fueron negros poniendo blanco arriba de los barcos para darle origen al sistema en el que vivimos, y que eso prácticamente está ahí tanto, porque si yo entro a un barrio popular y la gente es oscura y en la zona privilegiada la gente es rubia, evidentemente lo racial juega un rol. Entonces, si la derecha elige todo rubio, me parece fantástico. Si nosotros queremos ser diferentes, vamos a tener que hablar de este tema. Y yo comprendo que algunos se sientan ahí, bueno, pero a mí, ¿qué me pasa conmigo? No sé, si las sillas son poco, algunos se va a tener que levantar, si realmente le preocupa la causa. Si lo que tiene que ser el protagonista no solo es el pueblo, sino que alguno lo tiene que conducir, vamos la cuestión colegiada, pero en definitiva se baraja y son todos iguales. Yo miro la conformación de la lista de la provincia de Buenos Aires y digo, che, realmente hace un esfuerzo soberano. ¿Cómo hace para tener toda gente blanca? En el AMBA vivimos 17 millones de personas, de las cuales todas son descendientes prácticamente de los calchaquíes. No me jodas, es un dato. Yo sé que duele, que incomoda, pero más incomoda ser negro en esta realidad, no cabe ninguna duda. E insisto, que no solamente se circunscribe el color de piel de la gente, pero que es un buen dato, es por donde se puede empezar. Estamos hablando con Federico Pita, no sé si alguno de mis compañeros te quería saludar, Fede. Sí. Un gusto escucharte, la verdad que... Ahí está Federico García. Hola, Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, tocayo? Bien. Bueno, a ver, te escuché muy atentamente, comparto mucho de lo que decís. Mi pregunta es, bueno, ¿cómo se organizan los negros? O sea, ¿por qué estamos...? Porque seguimos esperando... perdón, porque hay una vos planteás todo el tiempo la otredad de esa lista, la otredad de esos dirigentes que dicen representar a los negros. Lo que yo me pregunto es, bueno, ¿dónde está la organización de los negros? Porque los negros son muchos más. O sea, vos ponés una otredad y decís, estos son otros, los chetos buenos y los chetos malos. Y están los negros del otro lado. ¿Dónde está la organización de los negros? ¿Cómo organizamos a los negros para que los negros dejen de votar en contra de sus propios intereses? Porque en un país democrático... Los negros no votan... Claro, es interesante lo que, Federico, es muy interesante lo que planteas. Digo, en los papeles se supone que el campo nacional popular vela por los derechos de los negros. Y no digo se supone, se dice... y asumo que la mayoría de la gente que adhiere, y no, yo distingo la militancia de la conducción, adhiere porque cree en esos valores, en esos principios. No jodamos, más de uno, y en AM530 se habrá tenido que sentir defraudado con cómo se vienen decidiendo quiénes son los candidatos. No sea muy hipócrita. Entonces, los negros, y vas a una marcha, son todos negros, no es tan difícil. Ahora, en la primera fila están acodados los negros más buenos adelante. No es muy complejo. Esto es como un chiste que yo siempre cuento. Durante la segregación en Estados Unidos había una fábrica de trabajadores y estaban segregados los micros, ¿no? Entonces estaban los trabajadores blancos viajaban adelante y los negros atrás, y siempre había discordia. Un día el chofer se enoja y dice, bueno, basta, no peleemos más, somos todos compañeros, así que desde hoy somos todos verdes. Así que lo verde claro adelante y lo verde oscuro atrás. En definitiva, de eso se trata. Todos tenemos claro quiénes son los negros. Como me dicen, bueno, ok, pero hay negros con poder, dale, decime uno. Y bueno, Moyano me dicen. Digo, qué gracioso. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a buscar un camionero rubio y lo vas a poner a dirigir el gremio de los camioneros? Eso, la verdad que es una hipocresía soberana. Está claro quiénes somos y quiénes no somos. Esto no reviste mayor análisis. ¿Cómo nos organizamos los negros? En el peronismo, en la izquierda, no sé, los primeros sindicatos lo hicieron los afroargentinos en el 1800. Digo, los negros están en el batallón de Pardo y Moreno para luchar contra la independencia y en todos los procesos nacionales y populares. Sí, totalmente. Lo que no terminamos de fraguar es que a la hora de que se deciden las cosas, son una mesa de 10 tipos, que son toda gente con guita,
que pretende decidir por la mayoría. Y ese desencanto lo siente todo el mundo. Ahora, lo siente todo el mundo, pero un número de negros que encima de percibirse, pensarse y sentirse, lo llevan en la piel y lo padecen porque vive una sociedad racista y se recontracalentaron. Y la estamos pagando todo. Yo también escuché cuando ganó Macri que los negros eran unos desagradecidos porque le daban cuotas, le daban celulares, qué sé yo, y votaban en contra. Yo estoy podrido que le echemos la culpa a Cuatro Troscos y a los negros enojados. Bueno, probemos otra cosa, a ver qué pasa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ahora está la frase, Fede, ahora está la frase de los orcos, ¿no? Macri introdujo la palabra, el término orco, que remite a la película del Señor de los Anillos, donde hay unos seres que parecen casi de la prehistoria o malformados, ¿no? Infrahumanos, claro, orcos. Pero este proceso, Camilo, de deshumanización, ¿no? Es una rémora. Los incompletos. Perdón. Discúlpame, no te escuché, Camilo. Sí, te escucho. Decía que esto que vos planteás, este proceso de deshumanización del que piensa distinto no tiene nada de novedoso e insisto, está en los cimientos mismos del sistema mundo en el que vivimos. Digo, el proceso que justificó la esclavización de millones de personas porque tenían un color de piel distinto, parte de la base que en el poder de la época planteaba que como no tenían alma, no eran seres humanos y podían ser esclavizados. Bueno, ese discurso, los sectores concentrados del poder, lo tienen súper claro, lo militan, están orgullosos de ser estéticamente superior, las hacen todas. Y nosotros, bajo el pretexto de que somos compañeros, de que nos autopercibimos, de que sentimos lo mismo, cometemos el error de subestimar esta cuestión, que es clave, porque esto le atraviesa el cuerpo de la mayoría de nuestros compañeros y compañeras, y que realmente esperan y anhelan cada cierre de listas, en la última lista del último rincón del país, de consejero escolar, concejal, intendente, diputados provinciales, senadores provinciales, senadores nacionales, diputados nacionales, estamos siempre afuera. La gente se indigna. No solo que no le dan no solo de que no le dan el clavo para que nos dejemos de cagar de hambre, en líneas generales, sino que no nos dejan tomar decisiones. Entonces, eso se tiene que discutir puertas adentro, sin ningún temor. Sin ningún temor, esto hay que hablarlo. Eso es hablar del racismo en la Argentina. Coincido con vos. Fede, coincido con vos. Las veces que me quise acercar desde ser comunicador a la organización del Campo Nacional y Popular, siempre había como una camarilla muy difícil casi infranqueable, ¿no? Como que todo muy bien, te invitan a tomar un café, pero no te dejan venir a opinar lo que vos pensás o a ver, sugerir algún cambio o alguna movida. Por lo menos en mi corta experiencia. Es muy difícil. Claro que sí. Y la gente esto lo percibe. El desprecio se percibe, es una cosa muy concreta. Y el desprecio es una cuestión transversal. Está claro que los Bullrich hacen gala de eso. Indudablemente. Si el pariente que los trajo a la Argentina era un corsario alemán que vino a luchar para el imperio portugués en contra de Argentina, un preso político de un imperio invasor que genera una fortuna cazando, nos odian, nos desprecian, no cabe ninguna duda. Patricia fue montonera, fue peronista, y eso hay que revisarlo, pero más allá del caso de Patricia, de este lado también están los cuatro progres que fueron al mismo colegio público de élite y qué sé yo, y que miran por arriba de los hombres a los compañeros. Habrá jugado a ser rebelde en algún momento, habrá jugado a ser revolucionaria, pero terminó una reaccionaria, una mujer que odia a los sectores populares como toda con la caterva. Pero parecería que nunca fue tan fácil tener claro quién es el enemigo, el adversario, o el enemigo, me atrevo a decir, porque realmente estas políticas de muerte nos ponen en ese plano, esta idea de generar la unidad nacional. La unidad nacional con el que me quiere muerto es muy difícil. Entonces, la clave es que hay que organizar esa resistencia, pero por organizar esa resistencia, o esa transformación, o esa revolución, o recuperar el lenguaje que tengamos ganas, que nos enamore. El tema del racismo, yo estoy convencido que es un tema que tiene que estar en la agenda. Y que claro, que obviamente que incomoda porque le va a tocar algún privilegio. Porque si hay desposeídos, hay alguno que tiene de más. Y eso va a haber que discutirlo. Sí. Fede, te mandamos un abrazo enorme, muchísimas gracias por este contacto, nunca habíamos hablado, pero te vengo siguiendo y hoy justamente te vi
en el canal IP, y después que terminé de verte ahí, me escribió mi amigo el Chino Corbalán, el compañero militante, y me dijo, Ajá. che, tenés que entrevistar a Facundo, a Federico Pita, y justamente yo te había visto recién en IP, así que esas casualidades. Un abrazo grande, Fede, gracias. Gracias por el llamado. Un abrazo a ustedes. Tano, ¿querías decir algo? Te escuché tu voz. No, acá estamos esperando nada más, pensando las cosas que le decía Federico, ¿no? Digo que impacta, que tiene un conocimiento del tema superior a lo que podemos manejar nosotros. Comparto un montón de las cosas que plantea, me pregunto cómo se sale de esa vorágine donde hay 10 que deciden, ¿no? Porque es un reclamo que un poco lo que intentó hacer Alberto Fernández, ¿no? Digo, un gobierno colegiado. Me parece que inevitablemente, no importa hacia dónde se vaya, la pirámide de decisiones te termina llevando a que al final terminan decidiendo 10 en una mesa.